Había algo que Alejandro Santamaría jamás había tolerado: la falta de control. Controlaba juntas directivas con una mirada. Controlaba acuerdos de 9 cifras con la misma calma con la que otros hombres piden el café. Controlaba su horario, su imagen, sus emociones, los 42 empleados que orbitaban su planta ejecutiva y el termostato de su despacho, que siempre estaba exactamente en 19 grados porque a él así le resultaba más cómodo pensar. Lo que no podía controlar eran las náuseas. Esa mañana de martes, con el sol de Madrid entrando oblicuo por los ventanales del piso 41, Alejandro estaba de pie frente a su escritorio, nunca sentado cuando recibía al investigador, como si permanecer de pie le diera algún tipo de ventaja sobre lo que fuera a escuchar, y miraba el sobre marrón que Rafael Mendoza acababa de dejar sobre el cristal sin decir nada. Mendoza era bueno en su trabajo precisamente porque no hablaba más de lo necesario. Entraba, dejaba el sobre, esperaba. Si el cliente quería preguntar algo, preguntaba. Si no, cobraba y se iba. 12 años trabajando para hombres como Alejandro le habían enseñado que la gente con dinero de verdad no necesita que le expliquen lo que ya sabe. Alejandro abrió el sobre. Las fotos eran 4, impresas en papel fotográfico, nítidas, profesionales. Mendoza era meticuloso con eso. La primera, Clara en la puerta de un supermercado de barrio, con una bolsa que claramente pesaba demasiado para lo que llevaba dentro. Llevaba el pelo recogido con un moño improvisado, el tipo de moño que no se hace para verse bien, sino para no perder tiempo. Tenía puesta una chaqueta que Alejandro reconoció de inmediato porque él estuvo presente cuando ella la compró, hacía ya casi 2 años, en un mercadillo en el barrio de Malasaña. Ella había dicho que le encantaba el color. Él había pensado que podía comprarle 50 chaquetas mejores. No le dijo nada de eso. La segunda foto, Clara de espaldas, empujando un cochecito por una calle con adoquines irregulares. El cochecito era modesto, práctico, el tipo de cochecito que compra alguien que calcula cada euro. La tercera, una plaza pequeña. Tarde de otoño, hojas amarillas en el suelo, luz baja. Clara estaba sentada en un banco. Tenía al niño en el regazo. Y ahí fue donde empezaron las náuseas, porque el niño miraba a su madre con esa concentración absoluta que solo tienen los bebés de pocos meses. Esa manera de observar el mundo como si cada cosa fuera un descubrimiento urgente. Y tenía los ojos de Alejandro. No era una impresión ni un deseo de ver algo que no estaba. Eran sus ojos, oscuros, intensos, con esa forma ligeramente almendrada que en la familia Santamaría habían llamado siempre los ojos del abuelo. Su hijo, en un banco de una plaza de barrio, con ropa de temporada pasada y una madre que calculaba cada euro. Alejandro dejó las fotos sobre el escritorio. Caminó hasta los ventanales. Madrid se extendía debajo de él en todas direcciones, ordenada, brillante, cruzada de arterias que él conocía de memoria porque era suyo, en cierta manera, ese horizonte. O al menos así lo había sentido siempre. En ese momento, no sentía nada de eso. Sintió que el estómago se le contraía con una violencia que no tenía relación con el desayuno. Porque hay algo profundamente absurdo y profundamente humano al mismo tiempo en ser el dueño de 4 empresas, 3 propiedades y un piso de 41 pisos de altura y quedarte paralizado mirando la foto borrosa de un bebé en un cochecito modesto. La riqueza no cura nada que no sea la pobreza. Y Alejandro Santamaría, en ese instante, era el hombre más pobre de Madrid. ¿Algún cambio relevante en la semana?, preguntó sin darse vuelta. El alquiler, dijo Mendoza, con su habitual economía de palabras. Tiene un mes de retraso. El casero le ha mandado 2 avisos. Alejandro cerró los ojos 2 segundos. Solo 2. ¿Ella ha pedido ayuda a alguien? A nadie. Tiene una amiga, Lucía, que le lleva cosas de vez en cuando, comida, pañales. Pero ella no pide, devuelve lo que puede. Por supuesto que sí, pensó él. Por supuesto que no pide. Nunca pidió nada. Eso era parte de lo que lo había vuelto loco desde el primer día. Despidió a Mendoza con un gesto. Esperó a que la puerta se cerrara. Luego se sentó en el sofá de cuero negro, que costó más que el sueldo mensual de 3 de sus empleados, hundió los codos en las rodillas y se quedó mirando las fotos desde esa distancia. La cuarta foto era la peor.
En la cuarta foto, el niño sonreía. Una sonrisa sin dientes todavía, de esas que son más ganas que otra cosa, con los ojos cerrados y las mejillas infladas y los puños apretados como si sonreír fuera un esfuerzo físico que merecía entregarse del todo. Alejandro tenía una foto igual de él cuando tenía esa edad. Su madre se la había mostrado una vez de pasada, como si no tuviera importancia. Eras imposible ya desde chico, había dicho ella, sin afecto particular. En la familia Santamaría, el afecto no se declaraba, se heredaba. Como el apellido, como los negocios, como la incapacidad de decir ciertas cosas en el momento correcto. Llamó a su asistente. «Cancela lo de las 11. ¿La junta con los de Hong Kong?» «Sí. Alejandro, llevan 3 semanas esperando esa. Cancélala». Una pausa. «Que esperen una semana más. Saben que esto vale la espera». Colgó. Volvió a mirar las fotos. Había un detalle en la foto de la plaza que no había mencionado a Mendoza, porque no tenía sentido mencionarlo, porque era un detalle que solo existía para él. Clara en el banco, con el niño en el regazo, tenía la cara levantada hacia el sol, los ojos cerrados, y aunque era una foto robada desde una distancia de 30 metros, y el objetivo era un telefoto, y los detalles se perdían en la resolución, Alejandro podía ver que en ese momento, en ese banco de esa plaza con ese otoño encima, Clara Vidal estaba sonriendo. Sin él, con poco dinero, con el casero mandando avisos, sonriendo. Eso, queridos míos, es lo que hace una mujer que se fue por dignidad y no por rencor, que puede sonreír de cara al sol con un mes de alquiler atrasado y un niño en el regazo. Ese tipo de fuerza no se compra, y Alejandro lo sabía. Llevaba 18 meses sabiéndolo. Por eso las náuseas. Antes de seguir, y créanme que van a querer seguir, si esta historia ya les tocó algo, dejen su like y suscríbanse al canal. Es la forma más sencilla de apoyar este rincón donde venimos a sentir, suspirar y olvidarnos del mundo un rato. Ahora sí, porque esto apenas empieza. Casi 2 años antes de ese martes con las fotos y las náuseas y el termostato en 19 grados, Alejandro Santamaría había entrado a una reunión con un arquitecto de interiores que llegó tarde, con un portafolio mojado bajo el brazo y un café en la mano, que evidentemente no era de los que servían en ese edificio. La reunión no era con ella. Clara Vidal era la asistente del estudio de arquitectura. Había ido a llevar los planos que el arquitecto había olvidado en la oficina y entró al despacho de Alejandro con una carpeta grande, el paso rápido de alguien que ya tenía 3 cosas pendientes y esta era la cuarta. Y una expresión que no era de servilismo ni de timidez, sino de simple eficiencia. Dejó la carpeta sobre la mesa de reuniones. «Son los planos del nivel 3», dijo, dirigiéndose al arquitecto. «Los has dejado sobre la impresora. Te lo dije esta mañana». El arquitecto murmuró algo. Clara ya estaba recogiendo sus cosas para salir. Fue en ese momento, en el instante exacto en que ella se daba vuelta hacia la puerta, cuando Alejandro dijo algo que en 12 años de reuniones de negocios no había dicho nunca. «¿Puede quedarse un momento?» Ella se detuvo. Lo miró, no con la sorpresa sumisa de alguien a quien un hombre importante le habla inesperadamente. Lo miró con la evaluación rápida y sin drama de alguien que necesita saber si eso le va a quitar tiempo o no. «Tengo otra reunión a las 12», dijo. «Son las 11:20». Una pausa. Ella no sonrió, pero tampoco se fue. Se quedó. Y aquí es donde les digo algo importante, porque la gente suele equivocarse con estas historias. Alejandro Santamaría no se enamoró de Clara Vidal porque fuera la más hermosa mujer que había visto. Que lo era, de esa manera tranquila y sin alardes, que resulta más peligrosa que el glamour. Se interesó por ella primero porque fue la primera persona en años que le dijo que tenía otra reunión cuando él le pidió que se quedara. En los 40 años de vida de Alejandro, la gente no tenía otra reunión cuando él hablaba. La gente cancelaba lo que fuera. Clara Vidal tenía una reunión a las 12, y era real, y no la canceló. Eso, para un hombre que se había pasado la vida rodeado de gente que decía que sí a todo, fue casi un shock fisiológico. La reunión terminó. Clara se fue puntual. El arquitecto habló de materiales y presupuestos durante 40 minutos más, y Alejandro asintió en los momentos correctos mientras pensaba en otra cosa. Esa tarde llamó al estudio de arquitectura
con un pretexto profesional perfectamente válido. Habló con el arquitecto. Al final, como de pasada, preguntó el nombre completo de la asistente que había traído los planos. Clara Vidal Herrero, 29 años, graduada en diseño. Llevaba 2 años en el estudio. Antes había trabajado en una empresa de eventos. Antes de eso, había pagado su carrera trabajando los fines de semana en una cafetería del centro. Alejandro lo supo todo eso en 48 horas. No porque lo espiara. Todavía no había llegado a ese nivel de obsesión, eso vendría después, sino porque era un hombre que cuando se interesaba en algo, lo estudiaba. Era un hábito empresarial que a veces se le escapaba hacia la vida personal. La llamó al día siguiente con otro pretexto profesional igualmente válido. Ella respondió con la misma eficiencia de la reunión, concreta, sin coquetería, sin la ligera modulación que la mayoría de la gente adoptaba cuando hablaba con él, esa mezcla de halago y cuidado que lo aburría desde los 30. Al terminar la llamada, Alejandro se quedó mirando el teléfono. Luego marcó el número de reservas de un restaurante en el centro y llamó a Clara otra vez. «Hay algo que preferiría discutir en persona», dijo. «¿Está libre el jueves? ¿Para una reunión?» «Para cenar». Silencio breve. «Eso no es exactamente una reunión de trabajo». «No». Otro silencio, más largo. «El jueves tengo el turno de tarde libre», dijo ella, y él supo que eso era un sí, aunque sonara como una agenda. El jueves cenaron en un sitio donde una copa de vino costaba lo que Clara ganaba en 2 horas de trabajo. Él lo sabía, ella también. Ninguno de los dos lo mencionó, porque los dos tenían demasiado orgullo para hablar de eso, aunque por razones completamente distintas. Cenaron 2 horas y media. Alejandro habló menos de lo habitual, ella habló más de lo que esperaba. Le contó del barrio donde había crecido, de su madre costurera, de cómo había aprendido a dibujar en los márgenes de los cuadernos del colegio porque no había dinero para papel de dibujo. Le contó cómo había conseguido una beca parcial y cómo había cubierto el resto trabajando los sábados con olor a café metido en la ropa. No lo contó con amargura. Lo contó como alguien que cuenta su historia sin necesitar que la otra persona la valide ni la compadezca. Alejandro escuchó, cosa que, según su asistente personal, era algo que él hacía rarísimas veces en conversaciones que no fueran de negocios. Cuando la llevó a casa, un piso pequeño en lavapiés, 4º piso sin ascensor, no la besó. Ella tampoco esperaba que lo hiciera. Esa había sido una de las cosas que lo habían desconcertado más esa noche, que Clara no esperaba nada de él que ella no hubiera decidido que era posible recibir. Se despidieron en la puerta del edificio. Ella le dio las gracias por la cena con la misma naturalidad con que se lo habría dado a cualquier persona. Él caminó hasta el coche. Se sentó. No arrancó de inmediato. Pensó que llevaba años sin sentir eso. Ese calor incómodo en el pecho que tiene más de pregunta que de certeza. La llamó el viernes, y el sábado, y el lunes siguiente reservó para los 2 entradas para una exposición que a ella le había mencionado de pasada, que le interesaba. Algo de fotografía documental, nada glamuroso, en una galería pequeña del barrio de las Letras. Cuando ella abrió el mensaje con los datos de la reserva, tardó 10 minutos en responder. Solo dijo, ¿la mencioné una sola vez? Él respondió, sí. Ella tardó otro minuto. El miércoles a las 7 entonces. Y así es como empiezan estas cosas que luego duelen mucho. No con fuegos artificiales, con una exposición de fotografía documental un miércoles a las 7. El romance fue de esos que construyen un mundo propio, con una velocidad que asusta cuando lo miras en retrospectiva. En 6 semanas tenían sus cafeterías favoritas, sus rutas de caminata por el retiro, sus bromas privadas, sus silencios que no necesitaban llenarse. Clara era de las personas que no necesitaban hablar para estar presentes. Eso en Alejandro producía un efecto casi químico, porque él vivía rodeado de ruido, reuniones, negociaciones, llamadas, gente que quería algo de él constantemente, y estar en silencio con Clara se sentía como bajar el volumen del mundo entero. Ella lo desafiaba sin estrategia. No lo hacía para manipularlo ni para mantener su interés. Simplemente tenía sus propias opiniones y las decía, con esa calma de quien no necesita que le den razón para saber que la tiene. Una noche en el piso de él,
Después de cenar algo que ella había cocinado, insistió en cocinar porque detestaba sentirse servida todo el tiempo, tuvieron una discusión sobre algo sin importancia real. Alejandro estaba acostumbrado a que las discusiones terminaran cuando él dejaba de hablar. Con Clara eso no funcionaba. Ella esperaba que terminara, le daba 10 segundos y luego continuaba exactamente desde donde lo había dejado, sin acritud, sin gritar, sin rendirse. Él la miró durante esos 10 segundos y pensó que era la mujer más interesante que había conocido en 40 años de vida, rodeado de personas interesantes. La tensión entre ellos fue creciendo de la manera en que crecen las cosas inevitables. Despacio al principio, luego de golpe. Las primeras semanas, el contacto era eso, contacto. El roce de sus manos cuando caminaban, la manera en que él ponía la palma en la parte baja de su espalda para guiarla en un restaurante, un gesto que era mitad hábito y mitad excusa. La vez que estaban revisando algo en el ordenador y él se inclinó sobre su hombro para ver la pantalla y ella giró levemente la cabeza y él quedó a 3 centímetros de su cara y ninguno de los dos respiró durante un segundo que duró más de lo que debía. Fue una noche de noviembre. Habían ido a ver una película en un cine del centro, algo de esas películas largas y silenciosas que a Clara le gustaban y que Alejandro había aprendido a ver con una paciencia que no sabía que tenía. A mitad de la película, sin que ninguno de los dos lo planificara, sus manos se encontraron en el apoyabrazos. Ninguno las retiró. Cuando salieron a la calle, el frío de Madrid en noviembre era real y sin contemplaciones. Clara tenía el cuello de la chaqueta levantado. Alejandro le puso el brazo sobre los hombros como algo natural, como si lo hubiera hecho siempre, y ella no se apartó. Caminaron 3 manzanas así. En la puerta de un bar que conocían, él se detuvo. Ella también. Se miraron, y fue ella quien dijo, en voz baja, como si lo pensara en voz alta: «Esto va a complicarse, ¿verdad?». Él la miró a los ojos, esos ojos claros que él ya había memorizado sin haberlo decidido. «Probablemente». Ella asintió, despacio. «De acuerdo». Y él le tomó la cara entre las manos con la misma calma con que tomaba decisiones que cambiaban empresas y la besó. No fue un beso precipitado. Fue el tipo de beso que tarda en empezar y luego no sabe cuándo terminar. Ella le sujetó la chaqueta con los dedos. Él le pasó la mano por el pelo y ella levantó la cara y cerró los ojos, y durante un momento el frío de noviembre y el ruido de Madrid y el resto del mundo dejaron de existir de una manera bastante poco razonable. «Escuchen, que yo no los interrumpiría si no fuera importante. Ese beso importa. Ese beso es la raíz de todo lo que viene después. Porque no fue el beso de 2 personas que empiezan algo ligero. Fue el beso de 2 personas que ya saben, desde ese instante, que esto los va a costar algo. A veces uno siente esas cosas». Lo que siguió a ese beso fue los meses más intensos en la vida adulta de Alejandro Santamaría. Meses en los que aprendió cosas sobre sí mismo que ninguna reunión de directivos le había enseñado. Aprendió que podía ser paciente, que podía escuchar 1 hora entera sobre el proyecto de diseño que a ella le estaba quitando el sueño sin mirar el teléfono ni una sola vez. Que podía reírse de sí mismo cuando ella lo miraba con esa expresión de «¿en serio?», que guardaba para sus momentos de sí o más involuntarios. Aprendió también que el deseo puede volverse una forma de conocer a alguien si uno tiene la paciencia de construirlo despacio, aunque con Clara la paciencia tenía un límite natural porque había algo entre sus cuerpos que funcionaba como una física propia, una gravedad que no pedía permiso ni esperaba el momento adecuado, como si no fueran 2 personas que se elegían, sino 2 cosas que se reconocían. Las noches en el piso de él eran un territorio que los dos exploraban con cuidado, como si supieran que eso que se construía entre ellos era frágil en cierto sentido, precioso en otro. Ella llegaba a veces con el pelo húmedo de la lluvia y ese olor mezclado de lluvia y de algo que era solo de ella, y él la recibía en la puerta y le quitaba el abrigo y la miraba un momento antes de decir nada, y ella lo miraba también, y en ese silencio había más conversación que en muchas horas de palabras. Sus cuerpos se entendían solos, como entidades aparte que hubieran llegado a un acuerdo mucho antes que sus dueños. Él le rozaba el cuello y ella cerraba los ojos antes de decidir hacerlo. Ella ponía la mano en su pecho y él dejaba de respirar de esa manera específica
que tiene dejar de respirar cuando algo importa demasiado. Encajaban de una manera que no tenía explicación racional y que los dos habían aprendido a no intentar explicar. Hubo noches que empezaban en la cocina intentando cocinar algo y terminaban sin haber cocinado nada. Noches donde el tiempo dejaba de tener una dirección clara, donde las horas pasaban sin que ninguno de los dos las contara ni quisiera contarlas. Noches donde él le decía su nombre en voz muy baja y ella cerraba los ojos, y eso era todo lo que necesitaba para entender exactamente lo que él quería decir. Noches que parecían no tener fin y que ninguno de los dos quería que lo tuvieran. Noches donde el mundo fuera del piso podía esperar. No voy a contarles más de esas noches porque no necesitan que les cuente. Ya lo están imaginando, y lo que imaginan seguramente se parece bastante. Lo que sí importa es lo que pasaba de día. De día, Alejandro Santamaría era el CEO de Grupo Santamaría. Y el CEO de Grupo Santamaría tenía una familia con un apellido que llevaba 3 generaciones construyendo poder en Madrid. Una madre que había nacido sabiendo exactamente qué tipo de mujer debía ocupar cada lugar de ese mundo. Y Clara Vidal Herrero, con su cuarto piso sin ascensor en Lavapiés, y su beca a medias y su chaqueta de mercadillo, no encajaba en ninguno de esos lugares. No porque no valiera para ellos, sino porque el mundo de los Santamaría no funcionaba con valor. Funcionaba con apellido. La cena fue en febrero. Alejandro la propuso con más torpeza de la habitual, que ya era un signo. Le dijo que quería que conociera a sus padres, y lo dijo de la manera en que se dice algo que se ha estado posponiendo demasiado tiempo, con ese tono de quien ya tomó la decisión y prefiere no abrirlo a debate. Clara lo miró un momento. ¿Estás seguro? ¿Por qué no iba a estarlo? Ella no respondió eso. Asintió, dijo que sí, y él interpretó ese silencio como aceptación. Tardó semanas en entender que era una pregunta. La mansión familiar de los Santamaría estaba en La Moraleja, blanca, geométrica, con un jardín que en febrero tenía esa austeridad de los jardines caros en invierno. Clara llegó con un vestido negro sencillo y elegante, los zapatos correctos, el pelo suelto sobre los hombros. Había hecho un esfuerzo sin que se notara el esfuerzo. Eso también era parte de su dignidad. Alejandro la presentó. Su padre extendió la mano con la indiferencia funcional de un hombre que ya había decidido antes de conocerla. Su madre, Elena Santamaría de Montoya, la saludó con una sonrisa que tenía la temperatura de la sala de juntas en enero. Los primeros 20 minutos fueron perfectamente civilizados, que es la forma más elegante de la crueldad. Elena preguntó por el estudio de arquitectura. Clara respondió. Elena preguntó cuánto tiempo llevaba en el sector. Clara respondió. Elena dijo, «Qué interesante», con el tono exacto con que se dice esa frase cuando no se encuentra nada interesante en absoluto. En la mesa el vino era de una bodega que Clara conocía porque había leído sobre ella, no porque la hubiera bebido antes. No dijo eso. El giro llegó durante el segundo plato. Elena dejó el tenedor con cuidado, como alguien que ha decidido que ya es momento. «Clara, ¿tiene usted familia en Madrid?» «Mi madre. Y una hermana». «Ah, qué bien. ¿Y a qué se dedica su madre?» «Es costurera». Una pausa brevísima, calculada. «Ah». Elena tomó el vino. «Qué vocación tan noble». Clara no parpadeó. «Lo es». Levantó sola a 2 hijas. Eso requiere bastante más que vocación. Elena sonrió. Esa sonrisa. Claro, claro que sí. Una pausa más larga. Alejandro nos había dicho que llevan poco tiempo conociéndose. ¿Cuánto es 3 meses? 4, dijo Alejandro. 4. Qué rápido pasan las cosas cuando uno es joven. Elena miró a Clara con esa mirada que no necesita palabras para decir todo lo que quiere decir. Las cosas de juventud tienen ese encanto, ¿verdad? Esa intensidad que dura lo que dura, y luego uno madura y entiende que hay decisiones más duraderas. Silencio en la mesa. Clara dejó la copa sobre el mantel con una calma que solo se consigue cuando por dentro uno está haciendo un esfuerzo considerable. Entiendo perfectamente lo que está diciendo, señora Santamaría. Qué bien, dijo Elena satisfecha. Solo quiero asegurarme de que usted también entiende lo que yo le digo. No vine aquí a pedir permiso. Vine a cenar. Silencio. Del tipo que pesa. Si hubieran podido escuchar ese silencio,
habrían notado que el padre de Alejandro dejó de cortar la carne, que Alejandro contuvo el aire, que Elena Santamaría de Montoya encontró por primera vez en mucho tiempo a alguien que no se dobló. Elena recobró la calma en 3 segundos. Sonrió de nuevo, esa sonrisa de témpano. ¡Qué carácter tan vivaz! Luego miró a su hijo. Alejandro, hay que ir hablando de lo de Lisboa antes del lunes. Y cambió el tema. Como si Clara hubiera dejado de existir. Alejandro dejó que cambiara el tema. Eso fue lo que Clara nunca le perdonó. No lo que dijo su madre, lo que él no dijo. El trayecto de vuelta fue en silencio. Un silencio distinto al de las películas largas y los cines del centro. Este silencio tenía temperatura, tenía bordes. Clara miraba por la ventana del coche. Las luces de Madrid pasaban. Alejandro conducía con las 2 manos en el volante, cosa que no hacía nunca, lo que ella no sabía, pero que era una señal de que estaba tenso. Clara. No. Una sola palabra. No levantó la vista de la ventana. Déjame explicar. ¿Qué vas a explicar? Ella se giró hacia él entonces, y Alejandro vio algo en sus ojos que no había visto antes. No era llanto. Clara no lloraba fácil. Era esa herida específica de cuando alguien en quien confías te deja desprotegida en un momento donde necesitabas exactamente lo contrario. Ella te estaba diciendo delante de mí que soy un error de juventud, y tú cambiaste de tema con ella. Es difícil con ella. ¿Conmigo no es difícil? Silencio. No te estoy pidiendo que pelees con tu familia, Alejandro. Te estoy pidiendo que estés presente cuando estás conmigo. Eso es todo. Llegaron al piso de Clara. Ella bajó del coche. En la puerta se detuvo un segundo, como si fuera a decir algo más. No lo dijo. Subió las escaleras sola. Alejandro tardó 40 minutos en arrancar el coche. Las semanas que siguieron tuvieron esa textura de las cosas que no se terminan de arreglar. Había momentos de calor real entre ellos, momentos donde todo volvía a sentirse como antes, tardes en el retiro, cenas tranquilas, noches donde el mundo de afuera no existía. Pero la cena había dejado algo, como una fisura en un cristal que todavía no se ve si la luz no da exactamente ahí. Que Alejandro, que era experto en sostener estructuras con presión y voluntad, decidió que si no miraba la fisura directamente, tal vez desaparecía. No desapareció. Clara descubrió que estaba embarazada un martes de abril, sola en el baño de su piso, con el test en la mano y el corazón haciendo algo que no era exactamente miedo ni exactamente alegría, sino una mezcla de las dos cosas que solo existe en ese instante específico. Se sentó en el borde de la bañera. Se quedó allí 10 minutos. Luego se levantó. Se lavó la cara. Fue a trabajar. Tardó 5 días en decírselo a Alejandro. 5 días en los que lo veía y hablaba con él, y cocinaba con él, y dormía a su lado, y no decía nada, porque necesitaba saber exactamente cómo se sentía ella antes de saber cómo se sentía él. Cuando se lo dijo fue directo, sin rodeos, sin drama preparado. Le dijo que estaba embarazada de 6 semanas y que había tomado ya algunas decisiones propias sobre eso y que lo que quería saber era cómo estaba él. Alejandro escuchó eso con la quietud de un hombre al que acaban de decirle algo que reorganiza todo el mapa mental de un golpe. Dijo lo correcto. Dijo que estaba ahí, que iban a manejar esto juntos, que no tenía que preocuparse. Clara lo miró. ¿Qué significa exactamente manejar esto juntos? Pausa. Significa que te apoyo, que no te voy a dejar sola con esto. No te pregunté si me vas a dejar sola. Te pregunté qué significa para ti que yo esté embarazada. Y ahí Alejandro Santamaría, que sabía manejar juntas de accionistas y crisis internacionales y negociaciones de 30 millones, se quedó sin las palabras exactas. No porque no sintiera nada, sino porque lo que sentía era demasiado y no tenía el idioma para decirlo. 40 años en una familia donde las emociones no se nombraban, sino que se administraban, no te enseñan a decir ciertas cosas en el momento en que más importan. Clara interpretó ese silencio como la respuesta que era, no la respuesta que él pretendía dar, la respuesta que su silencio estaba dando sin que él lo supiera. Las semanas siguientes fueron de una tensión que ninguno de los dos nombraba, porque ambos sabían que nombrarlo era abrir algo que no sabían cómo cerrar. La fisura en el cristal, que ya era visible.
Fue la madre de Alejandro quien aceleró todo. Elena Santamaría se enteró del embarazo por vías que nunca quedaron del todo claras, y fue a ver a Clara, sola, al piso de lavapiés. Se presentó sin avisar, con su abrigo de cachemira y su bolso de diseño y esa sonrisa de témpano. Y Clara le abrió la puerta porque no sabía que había aprendido que debía no abrirla. La conversación duró 20 minutos. Elena no gritó. Elena nunca gritaba. Habló con esa voz suave y clara que usan las personas que han tenido poder suficiente durante suficiente tiempo para no necesitar levantar la voz. Le dijo a Clara que entendía la situación, que eran cosas que pasaban, que la familia Santamaría estaba dispuesta a ser generosa, que había una cifra razonable que podía ayudar a Clara a retomar su vida con tranquilidad, que Alejandro tenía un futuro trazado que involucraba ciertas alianzas, ciertos apellidos, ciertas responsabilidades que alguien de su posición no podía ignorar, que eso no significaba que él no la quisiera a su manera. A su manera, esas dos palabras. Clara escuchó hasta el final, luego se levantó, abrió la puerta. «Gracias por venir, señora Santamaría. La salida está por aquí». Elena se fue. Clara cerró la puerta. Se quedó de pie en el centro de su salón pequeño, con sus plantas en la ventana y sus libros en los estantes y esa vida suya que había construido con esfuerzo real. Y entendió algo con una claridad que dolía como solo duele la claridad. Que en el mundo de Alejandro, ella siempre iba a tener que pedir permiso para existir. Que el problema no era Elena Santamaría. El problema era un sistema entero, una arquitectura de clase y apellido y expectativas en el que ella no tenía lugar, y que Alejandro, que la amaba a su manera, no iba a destruir ese sistema por ella, porque destruirlo requería un valor que nadie le había enseñado a tener. Esa noche habló con Alejandro. Le contó la visita de su madre. Él se puso rígido. Dijo que eso no debería haber pasado, que iba a hablar con ella, que lo sentía. Clara lo escuchó. «¿Me amas?», preguntó directamente, sin trampa. Él la miró, y en ese mirar había tanto que era casi doloroso de ver. «Claro que sí. ¿Más que a ese mundo tuyo?». Silencio. No el silencio de alguien que no sabe la respuesta. El silencio de alguien que sabe la respuesta y no puede decirla todavía. Y eso le dijo todo. «No me fui porque no te amaba», le dijo ella más tarde, más tranquila, con esa manera suya de decir las cosas importantes como si ya las hubiera pensado el doble del tiempo que llevaba diciéndolas. «Me fui porque entendí que en tu mundo yo siempre iba a tener que pedir permiso para existir». Alejandro abrió la boca, la cerró. «Y yo no puedo enseñarle eso a un hijo». Se fue con una maleta mediana, sus libros y las plantas de la ventana. No dramáticamente, sin escena, como alguien que ya tomó la decisión con suficiente tiempo como para no necesitar hacerla grande. Alejandro intentó buscarla en los días siguientes. Llamó. Ella no contestó. Le mandó mensajes. Ella respondió uno solo, por escrito, con esa claridad suya que no dejaba grietas. No quería visitas, no quería dinero, no quería llamadas. Cuando naciera el niño, él podría saber que había nacido, nada más por ahora. Él leyó ese mensaje 3 veces. Luego lo guardó sin responder. Porque sabía, con la misma certeza con que sabía que su madre tenía razón en términos de estrategia familiar, y que eso lo hacía cómplice de algo que no tenía nombre bonito, que cualquier presión en ese momento confirmaría exactamente lo peor de él. Que era el tipo de hombre que usaba el poder para doblar la voluntad de los demás. No quería ser ese hombre, aunque todavía no sabía del todo cómo no serlo. Alejandro la dejó ir, o eso es lo que hizo parecer. Spoiler, no la dejó ir. Ningún hombre que ha conocido a alguien como Clara Vidal puede simplemente dejarla ir. Lo que puede hacer es fingir que la dejó ir mientras contrata investigadores privados y cancela juntas de Hong Kong para quedarse mirando fotos de un bebé con sus propios ojos. Eso es lo que puede hacer, y eso exactamente es lo que Alejandro hizo durante 18 meses. Pensó en un plan que tardó 4 meses en ejecutarse. Alejandro era meticuloso incluso en sus obsesiones, no impulsivo. Lo había pensado desde todos los ángulos, lo había descartado 3 veces, lo había vuelto a construir. Sabía lo que Clara pensaría si lo descubría, sabía cuánta rabia iba a generar. Lo sabía y lo hizo de todas formas,
porque era el único camino que se le ocurrió que no implicara aparecer en su puerta con un ramo de flores que ella le tiraría en la cara con razón. Compró una empresa de servicios profesionales de tamaño mediano que llevaba años buscando comprador. Una empresa real, con operaciones reales, con empleados reales. La integró en su grupo con la discreción de quien hace adquisiciones de ese tamaño cada mes. Nadie levantó una ceja. Luego reestructuró el departamento de diseño y comunicación de esa empresa. Creó un puesto nuevo, asistente directa de dirección general, con acceso a todos los proyectos del área, salario competitivo, contrato estable, el tipo de puesto que a alguien con el perfil de Clara le resultaría difícil encontrar en el mercado. El anuncio lo publicó la empresa, anónimamente, sin el nombre de Grupo Santa María. El proceso de selección fue real, hubo entrevistas, hubo otros candidatos. Clara pasó todas las fases porque era genuinamente la mejor candidata. Eso era lo que él se repetía para poder dormir. El día que ella firmó el contrato, Alejandro estaba en Ámsterdam cerrando otro acuerdo. Su teléfono vibró con una notificación de su asistente. La señorita Vidal firma hoy. Alejandro la miró, guardó el teléfono, siguió con la reunión. Por dentro, sintió algo que en otro idioma emocional podría llamarse alivio. En el suyo propio, lo llamó simplemente un paso en la dirección correcta. El lunes siguiente, Clara Vidal llegó a su primer día de trabajo. Llegó puntual, con ropa sencilla y bien llevada, una blusa color crema y un pantalón oscuro, el pelo suelto sobre los hombros porque hacía calor. Llegó con esa energía de los primeros días, esa combinación de nervios y determinación que ella transformaba siempre en eficiencia visible. La recepcionista la esperaba, la llevó por el edificio, le mostró su escritorio, le explicó la estructura. «Mañana tienes reunión de presentación con dirección general», dijo la recepcionista. Clara asintió. Ese día fue bien. Se aprendió el sistema informático, conoció a 2 colegas, tomó notas sobre 3 proyectos pendientes. Fue un lunes profesional sin complicaciones. El martes por la mañana, a las 9 en punto, llamaron a su escritorio. La dirección general la espera. Clara recogió su cuaderno, subió en el ascensor a la planta ejecutiva. Caminó por el pasillo hasta la puerta que le habían indicado. Llamó 2 veces. «Adelante». Abrió la puerta. Y ahí estaba Alejandro Santamaría, de pie junto a los ventanales, con ese traje oscuro que él usaba los martes, porque los lunes reservaba el gris y los viernes el azul marino. Con esa postura de hombre que ha aprendido a ocupar una habitación desde que tiene memoria. Con esa cara que ella conocía de memoria y que había estado tratando de olvidar durante 18 meses, con resultados mezclados. Clara se detuvo en el umbral. Él la miró. Ninguno habló durante 3 segundos que fueron significativamente más largos de lo que indica el reloj. Fue ella quien habló primero, con una voz que salió más calmada de lo que sentía por dentro. «¿Tú hiciste esto?» Alejandro no respondió de inmediato. Eso ya era una respuesta. «Dime que no me compraste un trabajo para sentirte mejor contigo mismo». Él se movió despacio, sin apresurarse, de los ventanales hacia el escritorio. La miró con esa calma que a Clara siempre le había resultado tan irritante, porque no sabía si era frialdad real o el mayor esfuerzo de control que había visto en un ser humano. «No compré tu trabajo», dijo. «Compré la empresa que podía contratarte». Clara lo miró. Lo miró durante un buen rato. Y luego, con una voz que no subió ni un tono, pero que llevaba dentro todo el peso de 18 meses, dijo: «Eres absolutamente increíble. Y aquí paro un segundo porque necesito que aprecien la escena completa. Ella lleva 18 meses sola, con un bebé, con el alquiler atrasado, reconstruyendo su vida desde cero. Él lleva 18 meses comprando empresas, pagando investigadores y cancelando juntas de Hong Kong. Y ahora están los dos en esta habitación de cristal y 41 pisos de altura, y ella lo está mirando como si acabara de descubrir una nueva especie de animal que no está en ningún libro de zoología. Absolutamente increíble», eso dijo, y yo digo, tiene razón. «Necesitas el trabajo», dijo Alejandro, con esa manera suya de decir verdades incómodas sin anestesia. «No me uses eso. No te lo uso, te lo digo». «¿Cuál es la diferencia?» «La diferencia es que puedes irte ahora mismo si quieres. La puerta no está cerrada.
El contrato tiene una cláusula de rescisión con preaviso de 1 semana. Firmaste un contrato con una empresa real por un sueldo real, por un trabajo real. Lo que hagas con eso es decisión tuya. Clara lo miró. Miró la puerta. Miró a Alejandro otra vez. ¿Qué es lo que quieres de esto? Él no respondió eso de inmediato. Cuando lo hizo, fue con más honestidad de la que ella esperaba. Quiero que estés bien. Quiero conocer a mi hijo. Y quiero que me des la posibilidad de hacer las cosas como debía hacerlas desde el principio. Con eso no te alcanza para comprar una empresa. Algo que podría ser, en otro hombre, una sonrisa, cruzó brevemente la cara de Alejandro. Para mí sí. Clara respiró. Se puso el cuaderno bajo el brazo. Tengo condiciones. Dime. Mi trabajo es mío. No me das trato especial, no me cubres errores, no le dices a nadie quién soy para ti. De acuerdo. Y no te acercas a mi hijo hasta que yo lo decida. Una pausa, la más larga. De acuerdo. Ella asintió una sola vez. Se dio vuelta hacia la puerta. Clara. Se detuvo sin darse vuelta. ¿Cómo se llama? Una pausa. Mateo. Silencio. Alejandro no dijo nada más. Ella salió de la habitación. Él se quedó mirando la puerta cerrada durante un momento que no supo cuánto duró. Luego se sentó en su silla. Abrió el ordenador. Intentó concentrarse en el informe de Ámsterdam. Mateo. Su hijo se llamaba Mateo. Los primeros días en la empresa fueron lo que Clara había decidido que iban a ser. Profesionales. Llegaba puntual. Salía cuando había terminado su trabajo, ni antes ni después. Respondía a los correos de Alejandro con la misma eficiencia con que respondía a los del resto del equipo. Le trataba con la cortesía precisa y sin temperatura de quien sabe exactamente cuál es el límite y no tiene la menor intención de cruzarlo. Alejandro observó eso. Lo observó con la atención de un hombre que conoce bien a una persona y que reconoce, detrás de esa eficiencia impecable, el esfuerzo que cuesta mantenerla. Porque Clara era buena en muchas cosas, pero lo que nunca había aprendido a fingir era la indiferencia total, y él la conocía demasiado bien para no verlo. La tensión entre ellos era de ese tipo que nadie en el edificio podía nombrar, pero todo el mundo podía sentir. El tipo de tensión que hace que la gente en una reunión elija instintivamente no sentarse entre los dos. Había momentos donde la distancia que ambos mantenían costaba más de lo que parecía. Una tarde, revisando juntos un informe de proveedores, Alejandro se inclinó sobre su escritorio para señalar algo en los papeles. Quedó a pocos centímetros de ella. Clara sintió el perfume de él. Ese perfume que no había conseguido olvidar del todo, aunque se lo había propuesto con seriedad, y no levantó la vista de inmediato. Se quedó mirando los números en la página durante un segundo más de lo necesario. «Aquí», dijo él, señalando una cifra. «Ya lo vi», respondió ella sin moverse. Hubo un instante donde ninguno de los dos hizo nada. Luego él se incorporó. Ella tomó el bolígrafo. Esa noche, en el metro de regreso a casa, Clara se dio cuenta de que llevaba la mandíbula tensa desde esa tarde. No era rabia, era otra cosa, y esa otra cosa era el problema. Alejandro intentó mantener el control. El control duró exactamente 10 días. El día 11, un colega del departamento de comunicación, joven con aspecto de creído por sus propios méritos, de esos que llevan el café en vasos de diseñador, empezó a buscar excusas para aparecer en el escritorio de Clara. Le traía documentos que podría haber mandado por correo. Le preguntaba cosas que podría haber resuelto solo. Se reía de sus propios comentarios 0,2 de segundo antes de que fueran graciosos. Alejandro lo observó desde su despacho a través del cristal. Observó que Clara le respondía con amabilidad natural, sin aliento ni coquetería, pero con esa calidez que ella daba sin cálculo a cualquier persona que le tratara bien. Observó que el colega le propuso tomar un café. Observó que Clara dijo que sí, sin ningún motivo para no hacerlo. Esa tarde Alejandro convocó una reunión al colega en cuestión, completamente justificada en términos de trabajo, que duró 40 minutos más de lo necesario. ¿Fue eso una coincidencia? Claro que no, lo admitió Alejandro. Claro que tampoco. A veces los hombres que manejan imperios gestionan sus celos con la misma energía que usarían para reorganizar un departamento. Es lo que hay. Clara lo descubrió 2 días después.
Entró a su despacho con un informe, lo dejó sobre el escritorio y cuando él levantó la vista, ella lo estaba mirando con esa expresión específica que él conocía bien. Lo de Marcos. ¿Qué pasa con Marcos? Alejandro, era una reunión de trabajo, que convocaste justo cuando salíamos a tomar café. Coincidencia de agenda. Clara lo miró durante 3 segundos exactos. Luego, perdiste el derecho a los celos cuando dejaste que tu madre me dijera lo que me dijo en mi propia casa. Y se fue. Alejandro se quedó con el informe en la mano y la sensación de que acababa de perder una discusión que había creído que no estaba teniendo. A la semana siguiente, descubrió algo sobre el apartamento de Clara que Mendoza le había mencionado de pasada en el último informe. El grifo de la cocina llevaba 2 semanas goteando y el propietario no lo reparaba. Alejandro llamó discretamente a la administración del edificio. El grifo fue reparado al día siguiente. Clara tardó 3 días en conectarlo. Cuando lo hizo, entró a su despacho. El grifo. Alejandro no levantó la vista del ordenador. No sé de qué grifo hablas. El grifo de mi cocina, que llevaba 2 semanas goteando, que de repente el propietario decidió reparar aunque lleva 6 meses ignorando mis mensajes. A veces los propietarios reaccionan. Alejandro, él levantó la vista. No necesito que compres mi vida en cuotas. No estoy intentando comprarte. No, estás intentando administrarme. Y hay una diferencia. Eso le dio en el pecho porque era exactamente verdad, y los dos lo sabían. No sé hacerlo de otra manera, dijo él con una honestidad que a él mismo lo sorprendió. Clara lo miró. Por un segundo, algo en su expresión se suavizó. Solo un segundo. Aprende. Fue un miércoles por la tarde. Alejandro llevaba semanas resistiendo el impulso. Había pasado por la zona donde vivía Clara 3 veces con pretextos que no se creía ni él. Pero ese miércoles no tenía pretexto. Solo tenía una reunión cancelada y 45 minutos libres y una dirección que se sabía de memoria sin haberla buscado nunca en el mapa. La guardería donde Clara llevaba a Mateo estaba a 6 minutos a pie de su edificio. Alejandro lo sabía porque Mendoza se lo había dicho, y esa, aunque él todavía no quisiera admitirlo, era parte del problema. Aparcó a media manzana. Caminó despacio. Se detuvo en la esquina de enfrente. Las madres y los padres esperaban en la puerta. Era la hora de salida. Había ruido de niños dentro. Esa algarabía específica de las guarderías que tiene algo de caos y algo de alegría bruta. Clara salió la cuarta. Llevaba el abrigo marrón que él no le había visto nunca, nuevo o al menos nuevo para él, y el pelo recogido. Caminaba con el cochecito doblado bajo el brazo porque le era más fácil así, con esa eficiencia suya de mujer que ha aprendido a hacer sola lo que antes requería 2 personas. Y detrás de ella, de la mano de una cuidadora que le pasaba la correa del cochecito, salió Mateo. Alejandro no se había preparado para eso, para tenerlo de frente, en movimiento, en tamaño real. Mateo tenía 11 meses. Caminaba con esa inestabilidad soberana de los niños que acaban de descubrir que las piernas sirven para más de lo que pensaban. Llevaba un gorro de lana azul que le quedaba levemente torcido. Tenía las mejillas rojas del frío, y cuando Clara se agachó para tomarlo, el niño levantó los brazos hacia ella con una urgencia feliz que hizo que Alejandro sintiera algo en el pecho que no tenía nombre en ningún idioma de negocios que él conociera. Lo levantó. Mateo le puso la mano en la cara. Clara se rió, y Alejandro, a 15 metros, con los 2 pies plantados en la acera de Madrid, y el mundo siguiendo su curso alrededor como si nada, sintió que algo en él se fracturaba de una manera que no tenía arreglo con dinero, ni con voluntad, ni con ninguna de las herramientas que había usado toda la vida. Ese niño tenía sus ojos y la risa de su madre, y existía en el mundo sin haberlo elegido, como existen todos los niños, con una inocencia tan absoluta que resultaba físicamente insoportable de ver desde afuera. Alejandro permaneció en esa esquina hasta que Clara dobló por la siguiente calle. Luego se fue a su coche. Se sentó. No arrancó. Ahí fue cuando Alejandro Santamaría entendió la verdadera crueldad de su castigo. No era que ella no lo amara, era que su propio hijo podía crecer sin saber que él existía. Y eso, era lo único para lo que todo su dinero, todo su poder,
Toda su capacidad de comprar empresas y cancelar juntas y controlar termostatos no servía absolutamente de nada. Esa noche no durmió. Fue días después cuando ocurrió lo que Alejandro no había previsto con suficiente claridad. Él había olvidado, o tal vez no había querido pensar en ello, que tenía el último sobre de Mendoza en el cajón izquierdo de su escritorio. Lo había dejado ahí un viernes, con la intención de guardarlo en casa. Lo olvidó. Clara entró a dejarle un documento urgente cuando él estaba en una reunión en otra planta. El cajón estaba entreabierto. No era fisgonear. Era el tipo de cosa que pasa cuando alguien busca un bolígrafo en un escritorio ajeno que conoce bien. El sobre no tenía remitente, pero tenía fotos. Ella las vio durante 3 segundos, los suficientes. Era ella, con Mateo, en la Plaza de los Jueves, con la chaqueta del mercadillo. Cuando Alejandro volvió a su despacho 20 minutos después, Clara estaba de pie junto a su escritorio, no con rabia visible, con algo peor, con esa calma fría que ella usaba cuando estaba verdaderamente herida. El sobre estaba sobre su escritorio. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. Alejandro miró el sobre, luego la miró a ella. Desde que nació Mateo, silencio. ¿Fotos mías? ¿De mi hijo? ¿Cada semana? Quería saber que estaban bien. No me estabas cuidando, Alejandro. Su voz era baja, sin temblor, sin gritos. Me estabas vigilando. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas y necesito que entiendas eso. Él no dijo nada. No porque no tuviera respuesta, sino porque la respuesta correcta no existía. Pediste permiso para conocer a Mateo, continuó ella. Eso estuvo bien. Pero llevas meses sabiendo cosas de mi vida que yo no te di permiso de saber. Eso no está bien. Lo sé. ¿Lo sabes o lo dices porque estoy mirándote? Una pausa larga. Las dos cosas, admitió él. Clara recogió sus cosas de la silla. Termina con eso. Si quieres saber cómo están Mateo y yo, me preguntas, como cualquier persona. Salió sin esperar respuesta. Esa tarde, Alejandro llamó a Mendoza. Termina el contrato. Mendoza no preguntó nada. Colgó, y aunque nadie lo vio ni nadie lo registró, ese fue el momento en que Alejandro Santamaría hizo, por primera vez, algo que no tenía retorno estratégico ni beneficio calculado. Simplemente soltó el control porque alguien se lo había pedido con razón. Para un hombre criado en la lógica del poder, eso era más difícil de lo que parece. El sábado por la mañana Alejandro llegó al piso de Clara con 10 minutos de adelanto, lo que para él era puntualidad casi agresiva, y con un regalo que ya antes de entrar sabía que era el regalo equivocado. Era un caballo de madera, artesanal, importado, con detalles tallados a mano. Costaba lo que Clara ganaba en una semana. El vendedor le había dicho que era educativo y clásico, con la cara de alguien que detecta la culpa paterna a 3 metros y la cotiza en consecuencia. Clara abrió la puerta, miró a Alejandro, miró el caballo, volvió a mirarlo a él. Tiene 11 meses, Alejandro. El vendedor dijo que era educativo. El vendedor te vio la cara de culpa y te cobró el triple. Lo dejó entrar. El piso era pequeño y estaba limpio, y tenía esa calidez específica de los sitios donde alguien ha hecho un hogar con lo que tenía, sin pretensión ni resignación. Había plantas en la ventana, las mismas de siempre, las que se había llevado, y libros en los estantes y juguetes ordenados en una cesta cerca del sofá y una manta de bebé doblada sobre el sillón. Alejandro miró todo eso. Luego miró al niño. Mateo estaba en el suelo, en el centro del salón, con la concentración absoluta de alguien ocupado en una tarea de la máxima importancia. La tarea era intentar encajar una pieza redonda en un agujero cuadrado, lo cual no funcionaba, cosa que no parecía desanimarlo en absoluto. Alejandro se quedó de pie. No sabía qué hacer con sus manos. Ese hombre que sabía exactamente dónde poner las manos en una sala de juntas, en una negociación, en cualquier contexto profesional concebible, estaba de pie en el salón de su hijo, con las manos colgando como si fueran accesorios que no recordaba haber pedido. Mateo levantó la vista. Miró a ese hombre raro que estaba parado en el salón. Lo evaluó con la eficiencia brutal de los bebés, que no tienen filtros sociales todavía y deciden en segundos si algo es interesante o no. Aparentemente Alejandro pasó el filtro,
porque Mateo extendió el brazo y le ofreció la pieza redonda. Alejandro se agachó, la tomó, la intentó encajar en el agujero cuadrado. No funcionó. Mateo lo miró con una paciencia que era o compasión o diversión, difícil de saber con 11 meses. Clara, desde la cocina donde hacía café para tener algo que hacer con las manos que no fuera mirarlos, escuchó silencio durante un momento y luego escuchó la risa del niño. Pequeña, contundente, sin reservas. Se detuvo junto al marco de la puerta. Alejandro estaba en el suelo, con el traje que costaba lo que costaba, intentando armar un juego de encajes de plástico, mientras Mateo le supervisaba el proceso con la seria atención de un inspector de calidad. Alejandro lo miraba. Lo miraba con esa expresión que Clara nunca le había visto en todos los meses que lo conocía. Sin control, sin cálculo, con algo tan abierto y tan vulnerable que ella tuvo que apartar la vista, porque si seguía mirando, iba a sentir algo que todavía no estaba lista para sentir. Cuando finalmente Alejandro levantó al niño y lo tuvo en brazos por primera vez, no dijo nada durante varios segundos. Solo respiró. Mateo le agarró el dedo con su mano entera. Y Alejandro, en voz muy baja, casi sin voz, le dijo: «Perdón por tardar tanto, campeón, y si alguien en este momento no sintió absolutamente nada, puede que necesite chequear que tiene pulso. Solo digo, un momento. ¿Alejandro se lo está ganando o todavía no? Cuéntenme en los comentarios. Y si no están suscritos al canal, este es exactamente el momento». Elena Santamaría tardó exactamente 16 días en enterarse de que Clara trabajaba en el grupo. Apareció un jueves a las 12 del mediodía, sin avisar. Eso era su estilo. Clara estaba en el pasillo de la planta ejecutiva cuando la vio salir del ascensor. El instinto le dijo que se girara. La dignidad le dijo que no. Se quedó quieta. Elena la vio. No mostró sorpresa. Ya lo sabía antes de venir. Caminó hacia ella con esa calma de quien no tiene prisa porque siente que el tiempo le pertenece. «Veo que volviste a encontrar la forma de entrar por la puerta de servicio». Clara sostuvo su mirada. «No se preocupe, señora. Esta vez entré por recursos humanos. Fue más humillante, pero al menos había café». Un ejecutivo que pasaba cerca fingió no haber escuchado. 2 asistentes intercambiaron una mirada rápida. Elena iba a responder algo cuando se abrió la puerta del despacho de Alejandro. Él había escuchado desde dentro. Había reconocido la voz de su madre en el pasillo antes de que terminara la primera frase. Salió. Miró a su madre. Miró a Clara. Y esta vez, no se quedó callado. «Ella no volvió», dijo, con una calma que no era frialdad sino algo más denso. «Yo la traje. Alejandro, esto no es el momento. Y si alguien tiene algo que decir sobre la madre de mi hijo, me lo dice a mí, delante de mí, no en un pasillo mientras yo estoy a 10 metros. Silencio en la planta ejecutiva. Elena lo miró. Luego miró a Clara. Luego volvió a mirar a su hijo con esa evaluación de mujer que lleva décadas siendo la persona más poderosa en cualquier habitación que entra. «Hablaremos en casa». «Claro», dijo Alejandro, «cuando quieras». Elena se fue. El ascensor se cerró. En el pasillo quedaron Alejandro, Clara, y el silencio de todos los que habían escuchado sin mirar. Clara lo miró. Él la miró. «¿Estás bien?», preguntó él. «Sí». Una pausa. «Gracias», dijo ella en voz baja, sin efusividad, como alguien que le da las gracias a quien hace lo que debía haber hecho desde el principio, sin más drama del necesario. Alejandro asintió. Volvió a su despacho. Y Clara se quedó un momento más en el pasillo, con el corazón haciendo algo que prefirió no analizar demasiado. Lo que vino después fue la ofensiva de la familia, que llegó en 3 frentes. El padre de Alejandro lo llamó para decirle que estaba arriesgando su posición en el directorio. El abogado de la familia sugirió discretamente que podría ser conveniente hacer las cosas de manera formal respecto al niño, lo cual era un eufemismo de acero para decir que podían solicitar una prueba de paternidad y definir custodia legalmente. Y un periodista de una revista económica recibió de alguna fuente anónima información sobre que el CEO de Grupo Santamaría había tenido un hijo fuera de una relación formal. Alejandro respondió al periodista en persona. Sin agresividad, con la calma de hombre que sabe que lo que dice importa, confirmó que tenía un hijo. Confirmó que la madre era alguien a quien conocía y respetaba.
Dijo que el resto era vida privada y que si eso era noticia, la industria tenía problemas más grandes que él. El periodista no publicó nada que pudiera usarse contra Clara. La madre de Alejandro envió a Clara un sobre. Dentro había un cheque y una carta de 2 párrafos escrita a mano, con la letra perfecta de quien ha tenido secretaria durante décadas, pero sabe que ciertas cosas tienen más peso cuando son manuscritas. Clara dobló el cheque, lo guardó en el sobre, lo dejó en el escritorio de Alejandro. Encima del cheque dejó una nota. Tu madre ya me compró una humillación una vez. Dile que no vendo al niño en la segunda. Clara Vidal, señoras y señores, tomen nota. La tormenta llegó un miércoles por la noche, cuando todavía había 3 personas en el edificio. La persona de seguridad en la planta baja, Alejandro en su despacho y Clara, que había quedado para terminar un informe urgente que vencía a las 9 de la mañana siguiente. A las 8:30 el cielo de Madrid decidió que era suficiente de contención y abrió sin aviso. Clara miraba por los ventanales. Tenía que ir a buscar a Mateo a las 9 a casa de Lucía. Miró el teléfono. Llamó a Lucía. Quédate tranquila. Aquí está a gusto. Ya te mando fotos. Ven cuando puedas. Clara respiró. Volvió al informe. A las 9:15, con la tormenta todavía plena, terminó. Recogió sus cosas. Se puso el abrigo. Al pasar por el pasillo de la planta ejecutiva, el despacho de Alejandro tenía luz. No pensó nada. Siguió caminando. Llegó a la planta baja. La persona de seguridad la miró con la cara de alguien que a las 9:15 de la noche, con tormenta, ya ha visto suficiente. No hay taxis disponibles. El metro tiene retraso por las inundaciones en 2 estaciones. Una pausa. Yo esperaría, señorita. Clara miró la puerta. La lluvia golpeaba el cristal con la convicción de alguien que tiene toda la noche. Subió. Llamó a la puerta del despacho de Alejandro. ¿Qué haces todavía aquí?, dijo él cuando la vio. Lo mismo que tú. Trabajar. Una pausa. No hay transporte. Él se levantó. Fue al armario lateral y sacó una chaqueta de lana que tenía allí para los viajes de madrugada. Se la extendió. Para el frío. Estoy bien. Clara. Ella la tomó. Se la puso. Olía a él. A ese perfume suyo que mezclaba algo fresco con algo más oscuro y que ella se había pasado meses intentando no recordar con precisión. No dijo nada sobre eso. Se sentó en el sofá del despacho con su ordenador. Él volvió a su escritorio. Durante 40 minutos trabajaron en silencio, con la tormenta afuera y la luz cálida del despacho adentro y una distancia entre los dos que era física, pero no era lo único que había. Fue Alejandro quien habló primero. «¿Mateo está bien?» «Con Lucía. Está bien. ¿Duerme bien?» Pausa. «Ahora sí. Los primeros meses fueron complicados». Alejandro asintió. Miraba la pantalla, pero no estaba leyendo lo que había en ella. «¿Estuviste sola?» «Tenía a Lucía». Eso no era lo que preguntaba. Clara dejó el ordenador en el sofá. Lo miró. «Sí, estuve sola». Silencio. «Lo sé». Pausa. «No sé cómo decirte que lo siento sin que suene a lo que no alcanza». «Entonces no lo digas todavía». «¿Cuándo?» «Cuando lo demuestres lo suficiente como para que las palabras no tengan que hacer tanto trabajo». Alejandro se levantó del escritorio. No caminó hacia ella de manera brusca, caminó despacio, como alguien que sabe que el espacio importa y que cruzarlo mal puede romper lo poco que hay. Se quedó de pie a 1 metro del sofá. Clara lo miró desde abajo. Y ahí estaba. Esa distancia entre ellos que era 1 metro, y era también todo lo que había pasado y todo lo que los dos sabían que todavía no había pasado, y toda la tensión de semanas de despachos y pasillos y miradas calculadas para no durar más de lo conveniente. «No uses esa mirada», dijo ella en voz baja. «¿Qué mirada?» «Ya sabes cuál. No sé mirar de otra manera cuando eres tú». Clara sostuvo esa frase durante 1 segundo. Luego se puso de pie. Quedaron más cerca de lo que habían estado en mucho tiempo. Él podía ver los detalles de su cara que solo se ven de cerca. Ella podía percibir el calor que él generaba, ese calor específico suyo que tenía que ver con la presencia y con el tamaño, y con estar ahí de manera muy física. Él levantó la mano. La detuvo a 1 centímetro de su cara. Una pregunta. Ella no se movió hacia atrás. Él le rozó la mejilla. Solo eso. Con los nudillos apenas, la manera más pequeña posible de tocar a alguien.
Clara cerró los ojos un segundo. Luego los abrió. Dio un paso hacia atrás. No confundas nostalgia con amor. Él la miró. Yo confundí orgullo con fuerza. Eso sí, pero nunca confundí lo que sentía por ti. Clara recogió el ordenador del sofá. La chaqueta de él seguía puesta. La tormenta está parando, dijo. Un poco. Llama un taxi. Te llevo yo. Alejandro, solo te llevo a casa. Sin agenda, sin condiciones. Una pausa larga. De acuerdo. Y ese de acuerdo que no era rendición sino apertura mínima. Ese de acuerdo que costó lo que cuesta volver a abrir aunque sea 1 milímetro, una puerta que cerraste con todo tu dolor. Eso, queridos míos, fue el primer paso real, no el primero de Alejandro, el primero de ella, y los primeros pasos de Clara Vidal siempre valían el doble. La gala anual del Grupo Santa María era uno de esos eventos que en la agenda madrileña funcionan como un marcador de a quién le está yendo bien. Hoteles de 5 estrellas, trajes oscuros, discursos cuidados, alianzas que se cierran entre el cóctel y el postre. Alejandro había asistido a 12 de esas galas. Nunca le habían gustado. Siempre había ido. Este año, Clara formaba parte del equipo de comunicación que organizaba el evento. Fue ella quien diseñó la disposición de los materiales, quien coordinó a los proveedores, quien resolvió 3 crisis de última hora con esa eficiencia tranquila que a esas alturas ya era su marca en la empresa. Llegó al hotel con el equipo, con un vestido negro sencillo que era exactamente lo correcto para su rol esa noche. No había ido a brillar, había ido a trabajar. Alejandro la vio llegar desde el otro lado del salón, la vio hablar con el jefe de catering, resolver algo con el técnico de sonido, cruzar el salón con esa manera suya de moverse que no pedía paso, sino que simplemente lo tomaba porque sabía a dónde iba, y pensó que era la persona más capaz que conocía, y que la había dejado sola durante 18 meses con esa capacidad, y un bebé, y un alquiler atrasado, y que eso tenía un nombre que no era bonito. Elena Santamaría llegó con el padre de Alejandro a las 9 en punto. Encontró a Clara junto a la mesa de materiales, dándole instrucciones a alguien del equipo. Se acercó. «Todavía estás a tiempo de corregir este error», le dijo, en voz baja pero no en secreto. Clara se giró despacio. La miró. «¿El error de trabajar bien, señora Santamaría? O disculpes, ¿a cuál se refiere?» «No seas impertinente». «No lo soy. Soy directa. Hay diferencia». Elena iba a continuar cuando Alejandro llegó. Había cruzado el salón entero cuando vio la escena. No corrió. Caminó, pero con una velocidad que no era la de los eventos de gala. «Madre». Elena se giró. «Alejandro, solo estaba... Ya sé lo que estabas». Silencio. El círculo inmediato de gente que había escuchado sin mirar directamente, esperó sin saber qué esperaba. Alejandro miró a su madre. Luego miró a Clara. Luego miró el salón entero. Y tomó el micrófono de presentación que tenía el maestro de ceremonias a 3 metros. «Señores, perdonen la interrupción». El salón se aquietó. Alejandro habló sin preparación, sin el discurso que había ensayado para esa noche, con la voz de un hombre que ha decidido dejar de administrar lo que siente. «Hace 18 meses cometí el error más grande de mi vida. Dejé que la mujer que amaba saliera creyendo que no tenía un lugar en mi mundo». Pausa. La verdad es que mi mundo era demasiado pequeño para ella. Silencio total en el salón. «No vengo a limpiar ningún apellido esta noche. Vengo a decir que el único apellido que me importa es el que mi hijo va a llevar con orgullo si su madre me permite estar a su lado». Dejó el micrófono. En el salón no se escuchaba ni el hielo en los vasos. Elena Santamaría tenía una expresión que no era fácil de leer porque mezclaba varias cosas que raramente convivían en su cara. El padre de Alejandro miraba el mantel. Y Clara, de pie junto a la mesa de materiales con un clip en la mano y el pelo recogido, y ese vestido negro sin pretensión, tenía los ojos brillantes de una manera que fue breve y que controló de inmediato porque era Clara, y el control era lo último que ella soltaba. Alejandro cruzó el salón hacia ella. «La empresa puede sobrevivir sin mí», le dijo en voz baja, solo para ella. «Mi hijo no tiene por qué crecer sin su padre». Clara lo miró. «Eso fue una declaración pública en una gala de negocios». «Sí, eres absolutamente increíble. Me lo dijiste una vez ya. Esta vez lo digo diferente,
¿Cómo lo dijo diferente? Con esa voz que tiene cuando algo la mueve de verdad, más baja que lo habitual, con un calor que no tenía que ver con el salón. Así lo dijo, y Alejandro lo notó. Claro que lo notó. Este hombre nota todo cuando se trata de ella. Las 3 semanas que siguieron a la gala fueron distintas a todo lo anterior. No hubo grandes gestos, no hubo declaraciones. Hubo algo más difícil de ver desde afuera y más real cuando se vive desde adentro. Alejandro aprendiendo a estar sin usar el poder para estarlo. Un martes por la tarde se presentó en la guardería con permiso de Clara. No llevó nada. Solo se quedó de pie junto a ella mientras Mateo avanzaba hacia los dos con esa urgencia torpe y feliz que tienen los niños de 11 meses cuando ven algo que les gusta, dando sus primeros pasos con toda la seriedad del mundo. Se quedó con él en la acera un cuarto de hora, intentando enseñarle a decir «papá», con resultados que el niño encontraba claramente más entretenidos que definitivos. Clara los miró desde 2 pasos atrás. No intervino. Un jueves Mateo tuvo fiebre. Clara le avisó a Alejandro desde el trabajo por un mensaje breve, sin pedirle nada. Él llegó al piso esa noche con una bolsa de farmacia, la correcta, sin excesos innecesarios, y se quedó hasta que el niño se durmió. No preguntó si podía quedarse. No intentó convertir eso en otra cosa. Cuando Mateo por fin cerró los ojos, Alejandro se puso el abrigo y le dijo a Clara que lo llamara si empeoraba. Ella lo llamó esa misma noche a las 11, porque la fiebre subió un poco. Él contestó al segundo tono. Cuando llegó, Clara ya lo tenía controlado, pero abrió la puerta de todas formas. Un viernes, cuando la deuda de la guardería del mes anterior amenazaba con generar un problema, Alejandro consultó a Clara antes de hacer nada. Le preguntó si podía ayudar. Ella dijo que no, que ya lo tenía resuelto. Él asintió y no lo mencionó de nuevo, no porque no quisiera ayudar, sino porque había aprendido que respetar el no de alguien sin negociarlo es una forma de amor que no tiene nombre elegante, pero que pesa más que cualquier cheque. Clara notó todo eso. Lo notó sin decirlo, que era su manera de procesarlo. Notó la diferencia entre el hombre que arreglaba grifos sin preguntar y el hombre que preguntaba antes de moverse. Era el mismo hombre, pero estaba cambiando en la dirección correcta. Y eso, para alguien que había decidido no volver a creerle fácil, era lo único que podía funcionar. Sábado por la noche. Mateo dormido desde las 8:30, cosa que no ocurría con la frecuencia que Clara hubiera preferido, pero que esa noche, por razones del universo, ocurrió. Alejandro estaba en el suelo del salón, no porque hubiera tenido algún accidente. Estaba en el suelo porque era donde había terminado, mientras intentaba armar el tren de madera que había comprado para Mateo la semana anterior, en un acto de optimismo que las instrucciones en sueco no habían justificado. Clara estaba en el sillón con los pies recogidos, leyendo algo en el teléfono, sin zapatos, con el pelo suelto de esa manera que tenía cuando ya no necesitaba estar presentable para nadie. «Has cerrado Fusiones Internacionales», dijo ella sin levantar la vista, «y no puedes armar un tren de madera. Las fusiones no vienen con instrucciones en sueco. Te mando la aplicación de traducción. Ya la tengo. No ayuda». Clara bajó el teléfono. Lo miró. Ese hombre en el suelo de su salón con un traje que costaba una barbaridad y piezas de tren de colores alrededor, con el pelo ligeramente despeinado porque Mateo le había pasado la mano por ahí antes de dormirse y él no se lo había vuelto a ordenar, con esa expresión de concentración que ponía tanto en armar un juguete infantil como en dirigir una junta de accionistas. Sintió algo en el pecho que ya no quiso combatir. Alejandro dejó las piezas. Se quedó mirando el tren a medio armar. Luego la miró a ella. «Clara». «Sí. No quiero pedirte que olvides». Ella bajó los pies del sillón. Lo miró. «No quiero que borres lo que pasó. No quiero comprarte una segunda oportunidad». Pausa. «Quiero construir algo donde tú nunca vuelvas a necesitar pedir permiso para existir». Silencio. «Alejandro, cásate conmigo». La palabra cayó en el salón con la misma sencillez con que cae la lluvia, sin escena, sin producción, solo esas palabras. Él no se levantó del suelo de inmediato. Buscó en el bolsillo de la chaqueta que estaba doblada sobre el sillón y sacó una caja pequeña. La abrió. Un anillo sencillo, un diamante pequeño, sin exhibicionismo. El tipo de anillo que eligió alguien que entendió que no se trataba de precio.
Este lo compré hace casi 2 años, dijo. No supe cuándo traerlo. No supe si iba a ser posible. Una pausa. Seguía esperando merecer el momento. Clara lo miraba. Cásate conmigo, no para darme un hijo, no para llevar mi apellido, no para calmar a nadie. Cásate conmigo porque quiero pasar el resto de mi vida defendiendo la paz que debí defender desde el primer día. Silencio. No quiero una promesa bonita, Alejandro. Entonces te daré una vida entera de pruebas. Clara lo miró. Miró el anillo. Lo miró a él otra vez. Ella bajó del sillón al suelo, hasta donde estaba él. Le tomó la cara entre las manos. No te estoy diciendo que ya no duela, susurró ella. Te estoy diciendo que por primera vez en mucho tiempo te creo. Y luego dijo, sí, una sola palabra, sin discurso, sin condiciones adicionales, porque a veces, cuando la respuesta correcta llega después de todo lo que cuesta llegar, lo único que hace falta es esa palabra. Él le puso el anillo, la besó, y fue el tipo de beso que no tiene prisa porque ya no necesita tenerla, el tipo de beso que no es un principio, sino una promesa de continuidad. Desde el pasillo llegó la voz de Mateo. Mamá. Los dos se quedaron quietos. Luego se miraron. Con el tren, dijo Clara, para que cuando lo vea mañana esté armado. Las instrucciones están en sueco. Tengo la aplicación de traducción. Mamá, repitió Mateo con más insistencia. Clara se levantó. En la puerta se detuvo. Quédate. Cuando lo vuelva a dormir me ayudas con el tren. Alejandro miró las piezas de colores alrededor de él. Luego sonrió, de verdad, de esa manera que no usaba en reuniones de negocios. El tren quedó armado pasada la medianoche, con las instrucciones en sueco vencidas y 2 tazas de té frío sobre la mesa. Y Alejandro no volvió a su piso esa noche. Llevaba semanas sin poder dejar de mirarla sin que le pesara el pecho, sin poder estar a 1 metro de ella sin sentir que ese metro era una injusticia física. Esa noche, por fin, no tuvo que hacer nada de eso. Y porque en las mejores historias de amor, el beso final casi siempre viene con alguien pequeño pidiendo agua, abrazo o atención a las 9 de la noche, y porque eso no lo arruina sino que lo completa. Así terminó la noche más importante de Alejandro Santamaría. No en un restaurante con 40 años de historia, no en una terraza con Madrid al fondo, en el suelo de un salón pequeño con piezas de tren de madera y un hijo de 11 meses con excelente timing. Epílogo. La boda fue en primavera, no en el Salón de los Santamaría, no en el Hotel de la Gala, en una finca pequeña con jardín, a 1 hora de Madrid, con el tipo de luz que solo tiene el campo castellano en abril. Había poca gente. La madre de Clara, que lloraba desde antes de que empezara la ceremonia. Lucía, que no lloraba pero se sonaba la nariz de manera sospechosa. Los amigos de siempre, algunos colegas del grupo que se habían ganado el derecho a estar ahí. La familia Santamaría, en pleno, asistió. Elena llegó con el abrigo correcto y la expresión de una mujer que ha procesado las cosas y ha llegado a donde ha llegado. No era una conversión. Era una mujer que cuando perdía, perdía con forma. Saludó a Clara. La besó en la mejilla. No dijo mucho. A veces no hace falta. Alejandro esperaba en el altar, que era una pérgola de madera con flores blancas, sin mármol ni alfombra roja, con Mateo en brazos. Mateo llevaba una camisa blanca con un lazo que había estado perfectamente anudado hasta 20 segundos después de ponérselo. Cuando Clara apareció al fondo del jardín, sola, caminando hacia él, Alejandro no intentó controlarse. Mateo le tiraba del lazo deshecho. Él lo dejaba. Clara llegó. Le dio a Mateo un beso en la mejilla. Lo miró a él. «El lazo», dijo, en voz baja. «Lo sé». «¿Lo dejamos?» «Lo dejamos». En los votos, Alejandro dijo pocas cosas. Dijo que no le prometía que iba a hacerlo bien siempre. Dijo que prometía intentarlo con todo lo que tenía. Y dijo una última cosa, en voz baja, mirándola directamente. «Te prometo que nunca más vas a estar sola en una habitación donde alguien intente hacerte sentir menos». Clara le sostuvo la mirada mientras él lo decía. Asintió cuando terminó. No porque no supiera qué decir, sino porque a veces lo que alguien necesita escuchar, cuando finalmente lo escucha, no requiere respuesta. Solo recibirse. Y así termina esta historia.
No con un final perfecto, porque los finales perfectos son para la gente que nunca tuvo que ganárselos. Con un final real, una finca pequeña en abril, un lazo deshecho, un niño con los ojos oscuros de su padre y la sonrisa de su madre, y dos personas que eligieron, después de todo, lo que costó elegir. Lo que aprendió Alejandro Santamaría en ese tiempo no lo aprendió en ninguna junta de accionistas, lo aprendió en el suelo de un salón con piezas de tren de madera, que hay cosas que no se compran, no se administran, no se controlan con termostatos, que hay personas que entran a tu mundo y lo hacen más grande simplemente siendo lo que son, y que cuando una de esas personas se va por la puerta que tú dejaste abierta, tienes que decidir si eres el tipo de hombre que acepta eso o el tipo de hombre que aprende. Él aprendió. Tarde, con torpeza, con el regalo equivocado y las instrucciones en sueco. Pero aprendió. Y eso a veces es suficiente para empezar. Si llegaron hasta aquí, gracias de corazón. Si esta historia les hizo suspirar, enojarse un poco con Alejandro o creer que algunas personas sí pueden aprender tarde, pero aprender de verdad, dejen su like y suscríbanse al canal. Y ahora cuéntenme en los comentarios, ¿ustedes habrían perdonado a Alejandro después de todo lo que hizo?